al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Este puente festivo, este es el Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde así sea otra vez puente en Colombia, seguimos hablando, analizando, escuchando a los jóvenes sobre las noticias de la semana. Soy Camila Carvajal, es un gusto estar con ustedes en una semana tan intensa, tan movida. Ya no tenemos congreso, atrás quedó la legislatura, están en receso legislativo los parlamentarios, pero hubo muchas noticias y también muchas situaciones políticas. La polémica de la semana la protagoniza nada más y nada menos que Oti Patiño, el alto comisionado para la paz, porque esta semana se instaló la mesa de diálogo del gobierno Petro con las disidencias de la segunda Marquetalia. Sí, Iván Márquez y todos los que ya traicionaron en algún momento el acuerdo de paz del Teatro Colón, el que se firmó con las FARC. Y entonces este acto que se hizo en Caracas, en Venezuela, tuvo un momento muy difícil de entender. Oti Patiño toma el micrófono y lamenta para los disidentes de las FARC que haya muerto alias Hermes, un disidente que murió en una operación de las fuerzas militares de Colombia en Nariño. Se ha desatado toda una polémica por el tratamiento que se le da a estos grupos armados. Dice Oti Patiño que él cree que eso dinamita la confianza entre las partes para una mesa que apenas está empezando. Sin embargo, dice también que habla en nombre del presidente Petro, el ministro de Defensa, las fuerzas militares, y apenas pasaron unas horas para que el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, en redes sociales reaccionara diciendo que la operación militar había cumplido con los parámetros de guerra. Y sí, es que no hay cese al fuego, es que así haya una mesa de diálogo en Colombia, sigue la guerra con la segunda Marquetalia. No es coincidencia que además el orden público sea la principal preocupación de los colombianos. Lo dice la última encuesta Inbamer, la Inbamer Poll, que además demuestra cómo hay una leve caída en la aprobación de la gestión del presidente Petro. Su desaprobación también sube 2 puntos, llega al 62%, le va mal al presidente y mejor calificados los alcaldes de las principales ciudades de Colombia. Les va bien alcaldes y gobernadores, aunque cuidado con el alcalde de Bogotá, que se desploma. 12 puntos cayó su aprobación, 15 su desaprobación para Carlos Fernando Galán, que intenta explicar esto también en parte con la crisis de seguridad que se tiene en la capital del país. También fue esta la semana, desafortunadamente, de las noticias en Antioquia. ¡Qué barbaridad la cantidad de noticias en ese departamento! Lo más grave, una situación atípica para los paisas. Se cayó un vagón del metro de Medellín. Comienzan esta semana las investigaciones para entender qué pasó. Hay una persona muerta y la polémica política, porque siempre hay una situación política alrededor de lo que pasa, fue con el alcalde Federico Gutiérrez, que tuvo que contar, producto de este episodio, que estaba fuera de la ciudad, que fue un argumento incluso de sus opositores, del exalcalde Quintero y demás, para decir precisamente que estaba fuera de la ciudad en un momento tan crucial. El alcalde atendió la situación, ni más faltaba, la del Metrocable desde Madrid, donde asistía a un foro internacional. En Antioquia, emergencias por invierno, la masacre de 7 personas, pero también masacre en Cúcuta, y así una lista larga que se suma al episodio político del continente. El golpe de Estado, intento de golpe de Estado militar en Bolivia, un país que todavía no supera lo que pasó, que se sigue preguntando si sí era una intención de los militares al mando del general Zúñiga de tumbar al presidente Arce, o si esto se planeó, como dice el militar, un domingo en una conversación con el hoy presidente, con el presidente Arce. Y hablaremos de lo que está pasando en la Casa de Nariño, porque el fuego amigo es el protagonista de las relaciones de quienes están cerca, todos intentando hablarle al oído al presidente Petro en medio del remesón de ministros, con tantos sonajeros de quienes llegan, de quienes se van del gobierno, pero también de las chuzadas, y de la polémica de la mujer más poderosa, doña Laura Sarabia. Bienvenidos, este es el resumen de la semana. En segundos les presento a nuestros panelistas para el debate, para la conversación de hoy, en la que usted también puede participar usando numeral El Andén. Una primera pausa, ya regresamos. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.
Gracias por continuar con nosotros. Aquí seguimos en el andén y el debate o el diálogo de esta noche será alrededor de lo que está pasando en la Casa de Nariño. La situación que no se ha podido definir muy bien, que todos niegan, que parece estar, pero nadie quiere reconocer, que aunque dicen que no, sí hace parte hasta de las denuncias de la primera dama. El tema de esta noche es el fuego amigo en la Casa de Nariño entre quienes pueden hablarle al oído al presidente Petro. ¿Qué es lo que hay de fondo? Fuego amigo por estar más cerquita de las decisiones, los intereses y al final los secretos de la Casa de Nariño. Para eso saludo a esta noche, voy a arrancar con las caras nuevas, con los invitados nuevos del andén. Es un gusto que esté aquí Nicolás Quintero, que es además asesor legislativo. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias, Camila, muy buenas noches para la mesa de trabajo, muy buenas noches para todas y para todos. Es un gusto y un placer estar esta noche aquí con ustedes. Ya le voy a preguntar por su opinión sobre lo que está pasando con el alto gobierno, pero recuperamos además a Santiago Quintero, politólogo, el asesor legislativo que también se sube al andén. Santiago, qué rico que esté aquí, bienvenido. Camila, yo feliz de estar acá, un saludo a quienes nos escuchan y nos ven. Y esta noche tenemos dos Nicolás, también está Nicolás Romero, que es politólogo, líder político del Partido Verde. Nicolás, bienvenido. Hola, ¿qué tal, María Camila? Un gusto nuevamente montarme acá al andén de Blue Radio. Lleva tiempo sin venir. Qué chévere estar acá para hablar de los temas que pasan en nuestro país. Bueno, y la cuota femenina, la mujer de esta noche en esta discusión es Liliana Castañeda, ella que hace parte del andén, que es cara que ya conocemos nosotros aquí, otra de nuestras politólogas. Liliana, bienvenida. Hola Camila, muy buenas noches a mis compañeros de panel y toda la audiencia. Qué rico volver a subirme al andén, hace rato no venía. Hace rato, los estoy recuperando a todos. Liliana, voy a empezar con usted, con la mujer de la mesa. Fuego amigo, ese término de alguna manera lo hemos escuchado esta semana básicamente en todo lo que está pasando alrededor del presidente Petro. Muchos de sus hombres y mujeres más cercanas para negarlo, otros para decir que sí está pasando en la Casa de Nariño, unos más para expresar o explicar en ese término la crisis que hay y hasta el posible cambio de gabinete. ¿Usted qué cree? ¿Sí existe fuego amigo entre las personas cercanas al presidente? Yo creo que es absolutamente evidente, pues en todos los grupos humanos, sobre todo en los grupos políticos hay divisiones, pero hay que hablar de la naturaleza del pacto histórico como coalición que llegó al gobierno. Y es que en el pacto histórico no solamente confluyen sectores de la izquierda tradicional o sectores alternativos, sino que el pacto histórico y el gobierno de Gustavo Petro es producto también de unas alianzas con unos clanes políticos tradicionales, algunos nacionales, otros regionales, y por supuesto ahí se ven las pujas internas, las críticas internas dentro del gobierno, y pues a esto hay que sumarle también pues el elemento de que ya arrancó la campaña presidencial y todo el mundo se está acomodando, tanto los sectores más alternativos o más de la izquierda haciéndole campaña interna, pues que lo hemos visto de tendencias dentro del pacto histórico al ministro Camacho, por ejemplo, como a sectores más tradicionales también tratando de acomodarse para estas elecciones. Así que por supuesto que hay fuego amigo, también por la naturaleza de la coalición, que no es una coalición, el pacto histórico basada en programas, sino en la repartija más de los cargos burocráticos. Pero Santiago, si partimos de eso, de que existe el fuego amigo en la Casa de Nariño, ¿usted coincide con Liliana? ¿Ese es un fuego amigo buscando acomodarse de cara a las próximas elecciones presidenciales en Colombia, o esto es un fuego amigo de intereses por el gobierno que está en curso, que está a punto de cumplir la mitad de su periodo y todavía hace falta un tiempo importante de gobierno? Yo diría que es una guerra fría entre dos bloques Sí. al interior de la Casa de Nariño. Por un lado, el sector de Saravia y por el otro lado, el sector de Augusto Rodríguez. Ambos UNP. sectores describen muy bien cómo llegó Gustavo Petro al poder. Por un lado, el M-19, su base de izquierda, y por el otro lado, la política tradicional. Personas que venían de ser uribistas, santistas, duquistas y terminaron subiéndose al bus ganador. Entonces yo lo vería como una guerra fría que en cualquier momento puede estallar. Ya hemos empezado a ver cómo están articulándose para desprestigiarse entre ellos mismos. Entonces ya la silla vacía de hecho sacó un artículo muy interesante donde describe paso a paso el comportamiento de esos dos bloques y cómo se van a comportar de cara al 2025. De esos dos bloques me llama la atención que usted me ponga en un lado a Laura Saravia, directora del DAPRE, y en el otro bloque a Augusto Rodríguez, incluso por encima de Carlos Ramón González, el hombre de inteligencia antes del DAPRE, que es innegable, está en el corazón del presidente Petro. ¿Usted lo pone
¿Usted cree que el otro bando es liderado, la cara del otro bando es de Augusto Rodríguez antes que de Carlos Ramón? Esto curiosamente es una especie de novela mexicana donde se la están jugando por ver quién tiene más cercanía al corazón de Petro. Entonces es importante recordar que Rodríguez viene desde el M-19 con Gustavo Petro y fue el encargado de su esquema de seguridad durante toda la campaña presidencial. Es del corazón de Petro. Pero Saravia también es del corazón de Petro. Entonces es una puja de egos para ver quién está más cerca de la Casa de Nariño. Y así las cosas, Nicolás, en esa puja de este fuego amigo, ¿quién gana? Porque el presidente entonces está quedando en la mitad de su círculo cercano, todos peleándose como plantea Santiago por hablarle al oído, y al final pareciera que el país se enfrenta a ver desde la barrera cómo otros allá pelean por el interés o el foco del presidente. Es una pregunta muy compleja. Yo creo que el presidente esa puede llegar a ser una de sus preocupaciones como tal, y en ese sentido, hasta hoy, creo yo que quien ha ganado es Laura Saravia. Y seguramente, como usted muy bien, Camila, lo menciona, ahí está Carlos Ramón. Y Carlos Ramón pasa del DAPRE a este sector de inteligencia que realmente, pienso yo, sobre todo acá, que hay un compañero del Verde, si uno no se va a lo más político y a lo más politiquero, ¿cuántas cuotas puedes poner en DAPRE y cuántas cuotas puedes poner en esta agencia de inteligencia? Realmente Carlos Ramón pierde un poder fundamental que además se ha dado desde sus inicios. ¿Quién está más cerca del presidente? Hoy, ¿quién tiene la oficina más cercana a la del presidente? ¿Carlos Ramón, Augusto o realmente Laura Saravia? Y en este papel entonces, Nicolás, la primera dama, Verónica Alcocer, porque también está en uno de esos bandos, y esa descripción que hace Nicolás es bien interesante, porque hasta la oficina más cerca al presidente parece estar en pelea en estos bandos, y la primera dama... No, Cami, pero pregúntale también por Carlos Ramón González, porque... Ya voy para allá, ya voy para allá. Por supuesto, yo sí considero que todo este tema del fuego amigo inicia con Verónica Alcocer, que es la que pone la denuncia de que pues está habiendo todo un complot dentro del gobierno. Pero con ella inicia, o ella es la primera que se atreve a decir que el país existe. Ella es la primera que se atreve a dilucidar lo que está pasando internamente dentro del gobierno, pero yo sí coincido en algo con Santiago, y es que dentro de la Casa de Nariño hay dos bloques por cooptar la gobernabilidad del gobierno nacional. En un lado está Laura Saravia, que estaba en el DAPRE que estaba en el DPS y pasa al DAPRE, y Carlos Ramón, cofundador del Partido Verde, ex militante del M-19, que por supuesto era la mano derecha de Gustavo Petro y le hablaba al oído, estaba a 2 cuadras, o bueno, a 2 salas de su oficina en la Casa de Nariño, y lo despojan de esa cercanía del presidente Gustavo Petro y lo llevan a la Agencia Nacional de Inteligencia, DNI. Por supuesto hay una fractura, es un acercamiento de Saravia para hablarle más cercanamente al presidente Petro y desterrar de cierta manera la gobernabilidad que estaba manejando Carlos Ramón. Para nadie es un secreto que Carlos Ramón es un político de vieja data y hacía muchos pactos de gobernabilidad con diferentes sectores a nivel subnacional. Entonces, por supuesto que acá ya viene una ruptura, hay alguien que ha venido ganando esta batalla de los dos bandos, y por supuesto ha sido el sector de Laura Saravia, que también es el sector de la propia primera dama Verónica Alcocer. ¿Cuál es la disyuntiva acá? Y es lo que a mí me parece más importante de lo que está sucediendo, es que Verónica Alcocer sale diciendo que a ella la quieren inmiscuir con todo el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, lo cual pues genera mayor incertidumbre dentro de lo que está pasando en el gobierno, porque no se sabe entonces si el gobierno está o no está untado de lo que está pasando en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Separan a Carlos Ramón porque evidentemente Carlos Ramón era una ficha fundamental del entramado de gobernabilidad que se estaba generando y de la supuesta pues traslado de recursos que se hizo para que algunos congresistas votaran a favor proyectos del gobierno nacional. Pero ya que usted menciona a Carlos Ramón, en ese escenario que yo planteo, sí considero que hay un sector que es el de Laura Saravia, el de Verónica Alcocer, que está ganando una pugna dentro del gobierno nacional, reconfigurando el ajedrez. Pensemos que es un juego lo que está sucediendo en la Casa de Nariño, y hay dos bandos que están buscando gobernabilidad dentro del gobierno nacional. Está el bando de Laura Saravia, está el bando de Carlos Ramón.
Desafortunadamente, por todo lo que ha pasado con el Partido Verde, Sandra Ortiz, Iván Name, el Partido Verde queda relegado del gobierno nacional, y yo como miembro, por supuesto, militante del Partido Verde, tengo que tener una visión clara de lo que está sucediendo. El Partido Verde se relega al gobierno nacional por el escándalo que sucede, compra de congresistas y de traslado de recursos públicos para intentar sabotear los votos del Congreso de la República. En esa medida, por supuesto que hay una pugnacidad y hay alguien que está ganando esa pelea. Pero yo me pregunto si esa pelea y esa tensión entre ambos bandos no es una tensión que viene con el nacimiento mismo del pacto histórico. Yo quiero insistir en eso, incluso en campaña, pues preguntémonos quién estaba haciendo la campaña en las bases, quién estaba consiguiendo los votos en las regiones y cuál fue el método, digamos, quién dirigió la campaña. La campaña la dirigió Armando Benedetti, quienes estuvieron al frente de la campaña del pacto histórico, tanto en las legislativas como en la campaña presidencial, pues fue Armando Benedetti, fue Roy Barreras, fue todo ese bloque de políticos tradicionales con los que se hizo alianza y con los y sin los cuales sin duda no hubiese podido haber presidencia de Gustavo Petro para la segunda vuelta. Entonces esa tensión que está ahí desde el principio, pues por supuesto se va agudizando muchísimo más. Yo quiero insistir porque en el Congreso de la República ya la gente está en modo campaña presidencial, pasaron las regionales y arrancó la precampaña presidencial. Entonces por supuesto yo creo que estamos de acuerdo, digamos, en términos generales en que hay un bloque donde está Laura Sarabia, donde está, digamos, todo este sector politiquero tradicional, hay que decirlo también, donde incluso los que han estado inmiscuidos en escándalos de corrupción han caído parados, como Armando Benedetti, que sale de un escándalo y cae parado en una embajada, pero también hay que decir que dentro de ellos incluso hay matices y hay pujas internas, incluso dentro de este sector en el que Santiago pone a Augusto Rodríguez, hay matices y hay pujas internas. Hay un sector más, llamémoslo, no sé, petrista, M19, pura sangre, digamos, que Augusto Rodríguez es una voz y no va a dejar de ser una voz que le hable al oído a Gustavo Petro, pero también hay unos sectores tradicionales que creen en el pacto histórico como proyecto alternativo, o sea, honestamente creen en ello, sectores dentro del Polo Democrático, sectores dentro, no sé, el Partido Comunista, sectores dentro de la izquierda que honestamente creen, y en ellos, dentro de esos sectores también hay unas pujas internas sobre cómo se posicionan dentro del gobierno. Por ejemplo, la que creo yo que es gran perdedora o el gran sector perdedor dentro de esa izquierda es el sector de Soy Porque Somos, que hoy no existe, y miren el desgaste, salieron las últimas encuestas, y miren el desgaste de la imagen de Francia Márquez también, lamentablemente, en toda esta puja. Una puja que realmente se ve coactada por politiqueros, por cuotas, y eso en qué terminan, escándalos, que creo que realmente es lo que estamos viendo hoy. Pero cabe resaltar que dentro de ese ataque, entre comillas, amigo, ese ataque, y lo estamos olvidando un poco, se da poco después de los 100 primeros días del presidente, con personas como Campo, con personas como Alejandro Gaviria, y desde ahí, y por lo que Liliana ha comentado, cuando se hace una coalición, por supuesto que este tipo de situaciones se van a dar, por supuesto que estas pugnas, sobre todo políticas, por cuotas, por cargos, por quién está en un mejor lugar, era algo más que evidente, y se vuelve evidente cuando a las personas menos, entre comillas, petristas, las empiezan a sacar, pero esa especie de discusiones, peleas y diferencias, y sobre todo peleas de egos, se ven reflejadas en muchos lugares del gobierno nacional, y yo quisiera hacer énfasis en eso, y es personas, por ejemplo, del Ministerio de Defensa aseguran que dentro del Ministerio de Educación aseguran que hay una diferencia muy clara entre la ministra y el viceministro, y ahí de nuevo estamos viendo estos dos bandos en los cuales una persona que le hablaba al presidente, como es el viceministro de Educación, el cual fue secretario de Gobierno, secretario de Educación de Bogotá, y la nueva ministra Aurora Vergara, que no viene de las entrañas del presidente Petro, ahí hay una pugna muy grande adentro, y ahí es cuando lo que creo yo es que el único que se va a ver realmente afectado es el gobierno nacional, o es una forma más para darnos una cortina de humo como las vemos todas las semanas. No, pero yo sí quisiera hacer una acotación sobre lo que Nicolás dice, porque él plantea como algo sui generis, que hasta ahora en este gobierno hay pugnacidad interna entre los funcionarios, lo cual es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque diferentes investigaciones, por ejemplo, de la Universidad de los Andes, han demostrado cómo
históricamente el ministro juega un papel operativo político, el viceministro por lo general siempre son técnicos, y de hecho Los Andes hace una investigación muy detallada para comparar el nivel académico del viceministro con el ministro. Siempre el viceministro va a tener más experiencia, más conocimiento, porque hace todo el tema operativo pero técnico del ministerio. El ministro juega su rol político, por lo tanto sale, negocia con el Congreso, negocia con los otros ministros, está respondiéndole siempre al presidente, por eso siempre hay rivalidad, pero no necesariamente, digamos, es algo novedoso que sucede solo en este gobierno. O sea, la pugnacidad siempre ha existido, porque de nuevo, es un rol político y un rol técnico, tanto del ministro como del viceministerio. Pero a ver, porque ustedes nos meten en una discusión muy interesante, Santiago, que quiero que planteemos. ¿Este fuego amigo es solo en la Casa de Nariño, en el círculo cercano del presidente, en la esfera del poder más alto en Colombia, o al final esto se está replicando y pareciera ser un patrón de la política de gobierno? Se lo pregunto porque, devolviendo la película a lo que ha pasado estos 2 años, está el enfrentamiento más reciente, el de la Casa de Nariño, Laura Sarabia, Carlos Ramón González, la primera dama, el director de la UNP, el doctor Rodríguez, pero hay más. ¿Cómo olvidar el primero, por ejemplo, el de Laura Sarabia con Armando Benedetti, o lo que pasó con el canciller, entonces canciller Álvaro Leiva, con Armando Benedetti, que el drogadicto es usted y al gobierno no vuelve, o lo que también pasó con el ministro de Hacienda y Mr. Taxes, con Reyes, el de la DIAN, hoy ministro de Comercio? Bueno, ni hablar de lo que también pasó con Marta Lucía Zamora y el canciller Leiva. ¿Esta es una particularidad de la esfera del alto poder en Palacio o es una política de gobierno? Pareciera una política de gobierno y pareciera una política de Gustavo Petro. Recordemos que cuando Petro fue alcalde de Bogotá, su secretario de gobierno, Antonio Navarro Wolf, que fue compañero en el M19, no se lo aguantó de jefe ni 2 meses. Es increíble la forma como Petro siempre ha manejado muy mal las relaciones al interior de sus equipos. Eso no es novedoso en él. Lo que me genera más incertidumbre en toda esta situación es cómo se ve perjudicado el país en todo esto. A mí me parece que el director nacional de inteligencia debería priorizar temas más importantes que estar pendientes del otro bando que está en la oficina contigua al presidente Petro. Bueno, yo quiero empezar por algo que estaba diciendo Nicolás, que creo que es importante tener como horizonte también, y es que pues fuego amigo siempre ha habido y disputas internas siempre, o sea, volvamos al gobierno de Duque, donde había un reto de frente y había una diferencia de frente con el sector más radical de derecha, porque Duque no les parecía suficientemente radical. O sea, había una división enorme en el centro democrático entre el sector, con muchas comillas, moderado, de Molano, de Forero, del mismo Duque, y un sector más radical de derecha, y el reto fue de frente, la división que había también con la misma Marta Lucía Ramírez, que había partido cobijas y tenía, digamos, un poder no digamos paralelo, pero sí digamos tenía una línea diferente de la que tenía el presidente Duque en su momento. Pero más allá de eso, creo que sí, el fuego amigo tiene una característica particular ahorita, y es que yo estoy de acuerdo con Nicolás Quintero, que hay que decirlo, en que aquí sí hay un uso, digamos, conveniente de la agenda noticiosa, porque cada vez que hay un escándalo de corrupción, desde el alto gobierno hay un anuncio aún más rimbombante. Entonces sale el escándalo de gestión de riesgo y hablemos de constituyente, y todo el mundo empieza a hablar de constituyente. Pero eso le hace un daño enorme al país, y en eso estoy de acuerdo con Santiago, en la medida en que entorpece el ejercicio del gobierno, porque estamos hablando del escándalo y de lo que le dijo Benedetti a Leiva, de lo que le dijo Leiva a Marta Lucía Zamora, de lo que le dijo la ministra de Educación, ¿sí? Y ese fuego amigo y esa falta de coordinación sí tiene que ver con un estilo de gobierno en el que el presidente a veces no se escucha sino a sí mismo, y en el que en muchas otras ocasiones no da una línea, digamos, clara, y por eso ha habido tantos consejos, cónclaves, reuniones de ministros, de ministras, en los que la conclusión es: tenemos que mejorar las comunicaciones, pero no hay una línea y los errores se siguen cometiendo. Miremos, digamos, lo innecesario del error de la ley de estatutaria de educación, lo innecesariamente complicado que fue y que volvió el gobierno a la elección del rector de la Universidad Nacional, y
para mencionar un montón de ejemplos como el escándalo de Pero los si el pasaportes. fuego amigo, como dice Liliana Nicolás, no es nuevo, porque ha existido en todos los gobiernos, en unos a más escala, en otros menos, en uno más evidente, en unos más en la Casa de Nariño, otros con los ministros, pero siempre hay fuego amigo, porque al final es una cosa también del poder y la política. ¿Qué tienen que ver entonces todos los escándalos del gobierno Petro con el fuego amigo? Porque es uno tras otro: unidad de gestión del riesgo, las chuzadas, el esquema de seguridad de Laura Sarabia y la primera dama pidiendo que les cambien el esquema y no dependan de Augusto Rodríguez, lo que va a pasar o puede pasar en materia económica, muchos escándalos, y ni hablar del trámite de reformas que mencionaba Liliana. ¿Qué es coincidencia se den en medio de este fuego amigo, o es que el fuego amigo origina los escándalos? ¿Usted qué cree? Así como lo dices, Camila, el fuego amigo genera sus escándalos. Yo creo que la incompetencia, yendo directamente a lo que es ser una persona incompetente en cuanto a las funciones que tienen, sobre todo en la política, y en una política desde el Ejecutivo, no en una política legislativa, porque ahí podemos entrar en un discurso de si vamos a hacer leyes o si vamos a estar en la calle. Pasa algo fundamental, y yo quiero unir lo que Nicolás dice con lo que Camila dice. Si bien es cierto, yo no soy muy de estudios, yo soy un poco de lo que veo en el Congreso y lo que veo en las calles y lo que veo mientras me informo, y hay algo fundamental. Eso que comenta Nicolás, de que el viceministro es más preparado que el ministro, eso pasaba en otros gobiernos, pero Nicolás, eso hoy ya no pasa. Y yo le voy a dar dos ejemplos fundamentales. Primero, la hoy ministra de Ciencia era la viceministra, y nos estamos dando cuenta que como viceministra no tenía conocimientos técnicos, y como ministra no tiene conocimientos políticos. Y el mejor ejemplo es Aurora. Aurora es el ejemplo más claro de cómo alguien que era viceministra, que puede tener doctorado, que puede tener 2 maestrías, y que puede estar muy bien, que uno tenga eso no significa que sea técnico, porque una cosa es ese tecnicismo desde la academia y otra cosa es desde la política y sobre todo desde la ejecución presupuestal, que es la falla gigantesca que tenemos en este gobierno. Cómo Aurora pasa de viceministra a ministra cometiendo errores técnicos y posteriormente a cometer errores políticos, y es ahí cuando Camila menciona algo fundamental, y son los escándalos. Si tuviéramos una persona realmente política, hasta el mismo Alejandro Gaviria, con quien uno puede tener diferencias siendo de izquierda, uno puede tener a Alejandro Gaviria, pero Alejandro Gaviria no va a dejar que lo tengan 8 horas sin su celular en la reunión del CCU de la Universidad Nacional. Alejandro Gaviria no va a dejar que le metan... entraba sin el celular al Consejo de Ministros, por ejemplo. Claro, pero es que una cosa es el Consejo de Ministros, cuando a uno el presidente le dice no puede meter el celular. No era ni siquiera el presidente, era la misma Laura Sarabia. No, claro, pero además... Pero creo que nos estamos desviando del foco de la discusión, porque digamos, entiendo, es perfectamente válido. Hay gente que llegó al viceministerio sin la experiencia necesaria, asumió el cargo de ministerio, pero yo sí considero que el nacimiento del fuego amigo y sobre todo las disputas de los bandos yace sobre el régimen político en el cual nos encontramos insertos. Es que acá se nos olvida que hemos vivido históricamente a punta de clientelismo, y que es a través solamente del clientelismo que se ha podido gobernar este país. Históricamente ha sido así. Cualquier gobierno que ha llegado ha tenido que transar con lo peor de la política y la clase tradicional de este país, pero Nicolás, para generar algún tipo de gobernabilidad. Espéreme que no lo puedo dejar seguir ahí. Eso significa que el fuego amigo es solo por cuotas en el gobierno. Claro, por eso es una pugna de poder. Y no dijimos Es que era una no, posibilidad no, para hablarle al oído al Porque es una presidente. pugnacidad de poder en la medida en que quién le da mayor gobernabilidad al presidente. Porque se cae la reforma de la educación, o por lo menos como la había plantado el gobierno nacional, porque no logran asegurar mayorías en el Congreso que logren aprobar el proyecto tal y como venía, sin meter pues las transformaciones que le metieron al proyecto, ¿sí? O sea, las bases del Congreso tradicionales hicieron mover la reforma a la educación hasta tal punto que ya era inviable hasta para el propio gobierno nacional. Y esto es en gran parte producto de la incapacidad, por ejemplo, del ministro Velasco o de otros sectores de conseguir las mayorías para el proyecto que inicialmente se había presentado. Obviamente consensuarlo, llegar al acuerdo, pero es que ahorita se desfiguró hasta tal punto pues que no tiene ni cabida que continúe. Entonces a eso me refiero con el fuego amigo. Existen diferentes actores dentro del gobierno que están generando gobernabilidad, y la gobernabilidad pasa por lo que hizo Olmedo López, por supuesto, ir a llevar tajadas a La Guajira para que los representantes de este departamento voten favorablemente
favorablemente a sus proyectos dentro del Congreso. Entonces, digamos, acá creemos que esto del clientelismo nació con el gobierno Petro, por favor, o sea, es un sistema político, es un régimen que se ha constituido a lo largo de muchas décadas y sin el cual es imposible gobernar a un país tan complejo como Colombia. Entonces, desde mi perspectiva, yo sí considero que el fuego amigo nace en la imposibilidad de los sectores de acumular la mayor capacidad de apoyo para pasar la reforma. Hay algo que me gustaría poner sobre la mesa, y es que Señor. también se está articulando el sistema de gobierno actual de cara a la presidencia de 2026. Sí, Es claro que que sí. Eso no lo hemos tenido Ajá, presente. Sí, claro que sí, sin desconocer No, eso. Ahí yo veo dos bandos Ese muy fue claros. claro. ¿Sí? En el bando de Sarabia está Roy Barreras. ¿Sí? Eso es un hecho. Roy salió a defender a Sarabia en estos días. Sí, lo hizo en Twitter. Es el embajador de Colombia en Londres más importante de la historia. Y quizás Yo próximo ministro del Interior. Nunca había tenido en cuenta a un embajador de Colombia en Inglaterra con tanto poder. ¿Será que Roy quiere ser candidato presidencial? Muy probablemente. ¿Será que está articulando una estrategia ahí? Muy probable, pero es que tienen que ¿Cómo va a ser la triunfos relación en el gobierno No, actual de para López pensar en una con el reelección Partido en Verde? 26? De a hoy uno para que los maneja- escuchen, Santiago, tienen ya que vuelvo asegurar con usted. triunfos actuales para pensar en poderse reelegir en el 2026. Y si actualmente no están teniendo los resultados que la gente espera, entonces ¿de qué manera se van a tener algún tipo de vocación? ¿Cómo se para va a reelegirse aportar en el Partido 2026? Alianza Verde de cara a la candidatura de López? Pues es algo que en está 2 por años? determinar. López, porque, estamos hablando de los Alexander escándalos López. De Claudia que rodean al López. partido de Claudia y a López, la unidad alcaldesa. de gestión del riesgo. Las aún bases del Partido Verde pues, son una claudistas. incertidumbre. Olmedo López ha salido a todos los medios de comunicación a decir cuánta misa, pero no ha presentado una sola prueba. Obviamente esa Ojo que la matriz, Ojo, que la sí, matriz de ya colaboración Claro ya que está en sí, la fiscalía. pero, digamos, esto es un proceso velado. O sea, todo lo que sale a decir a No, Olmedo pero a ver. López No, pero, como Nicolás, si fuera la déjeme, verdad, es que- él déjeme no la yo ha aquí, sustentado. déjeme yo aquí Es que- vuelvo es que al yo debate creo más que- que Olmedo, Liliana, volvamos al debate del fuego amigo, porque es que cortamos a Santiago a la mitad y esa teoría es muy interesante porque no logro entender si para ustedes, y esta pregunta es para todos, arranco con usted, Santiago, el fuego amigo es por cuotas en el poder, por las elecciones presidenciales o por hablarle al oído al presidente Petro, porque es que son objetivos de naturaleza muy distinta. Es una sumatoria de los tres coinciden en factores, lo Deme un pero segundo, yo deme un concibo segundo. la realidad como una estrategia de cara a las elecciones de 2026. Para usted es un tema electoral. Para mí es un tema electoral. No es casualidad uno tener a quien maneja el partido Alianza Verde ahí detrás del poder buscando hacerse notar con el presidente. Ya en 2 años este cuento se acabó. El cuento del cambio se acabó y hay una nueva elección y llega otro gobierno. Y yo estoy seguro que ahí Roy va a tener un papel fundamental en esas elecciones y estoy seguro que el Partido Verde va a tener un rol fundamental. ¿Cómo se van a articular las bases claudistas de hoy en día con la candidatura de ella? Bueno, yo lo había planteado desde el principio. Yo creo que esto es un asunto que va de cara a las elecciones de 2026 y por qué se relacionan unas cosas con otras. Yo creo que sí, como dices tú, Camila, son objetivos diferentes, pero se relacionan. Primero, porque pues el clientelismo no existe porque sí, el clientelismo existe para perpetuar estructuras en el poder. Entonces, pues por supuesto esas tensiones por las cuotas en los ministerios, en las entidades regionales, digamos que de cara a las regionales, el gobierno le concedió a un montón de clanes regionales un montón de puestos en empresas de servicios públicos, en empresas sociales del Estado, o sea, en hospitales, en el sector salud, a los clanes políticos, así que ellos ya tienen una partida en los gobiernos regionales. Pero todo esto además se relaciona con hablarle al oído a Gustavo Petro y se relaciona con las elecciones, pues porque en últimas el proyecto del pacto histórico depende de Gustavo Petro, depende de la voluntad de Gustavo Petro y en últimas quien va a tener el bolígrafo, aun cuando vaya a ser expresidente, va a ser principalmente Gustavo Petro. Hay un montón de gente que se está pensando dentro de los sectores, tanto más tradicionales como más alternativos, cuál va a ser el futuro del pacto histórico después de Gustavo Petro, y lo que seguramente pasará es que explotarán 1000 pedazos, pero de todos modos Gustavo Petro seguirá siendo una voz y la voz cantante de esto hasta que llegue alguien más u otro proyecto lo reemplace. Así que son objetivos distintos, pero están relacionados unos con otros. Es que realmente hay algo fundamental ahí, y es que
hay momentos políticos y el momento político que hoy se vive es de cara al 2026. El primer momento político que se vivía era de cara a un acuerdo nacional que se rompió rápidamente y por eso se toman las decisiones que se toman con ministerios como el de Alejandro Gaviria, con cuotas del Partido Verde como Mauricio Toro, con cuotas del Partido de la U como la Fideoprofesora y yo Mauricio Marín, entre otras muchas. Pero hoy estamos pensando en el 2026, pues en todos los aspectos, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, todo el mundo está pensando en el 26 y es ahí cuando toca cambiar la fórmula, y la fórmula se cambiará, pienso yo, esta semana, y si no, la próxima semana. ¿Por qué? Porque toda esta semana que está pasando, y que ya va a acabar, nos están hablando y nos están diciendo va a haber un remesón ministerial. Y lo fundamental en este remesón ministerial es, necesitamos ¿qué? Ejecución. ¿Y por qué uno necesita ejecución? Porque mañana en el 26 necesitamos demostrar que estamos haciendo un buen trabajo. Eso es lo que el gobierno del cambio seguramente está planteando, y es ahí cuando ese fuego amigo va cambiando día a día. Pero yo creo que nunca, y en eso es fundamental, nunca ha dejado de pasar por las elecciones del 26. Desde el día 1 estuvo en las elecciones del 26 y eso ha ido cambiando. ¿Por qué Reyes se sale de la DIAN? Reyes se sale de la DIAN para dejar de depender de Bonilla, porque tienen una disputa más que clara. Un fuego amigo, muy claro, evidente. un fuego amigo. Relación. Y hoy, ¿quién es Reyes? Reyes hoy es un presidenciable, tan sencillo como eso. Y Carlos Ramón está ahí, y Jaramillo está ahí, y por ejemplo, Jaramillo en unos audios que salen, dicen, oiga, ¿por qué no están poniendo el trasero, por así decirlo, las personas de los ministerios que tienen que ver con el POMAC? Y es ahí cuando considero y creo que es fundamental ver si, como lo dice acá Santiago, Roy va a llegar o no va a llegar, porque es que el día de mañana en las encuestas ¿a quién vamos a tener? Hay muchos nombres que están ahí muy dispuestos. Nicolás, se llenó el gobierno de presidenciables, porque en esa lista que usted menciona están todos. Sí. Claro, y ahí hay algo fundamental y es, creo que vamos a terminar viendo al gobierno del cambio y sobre todo a la coalición Pacto Histórico en lo mismo que hoy sucede en el polo, y es ver que hay muchos bandos y ver y darnos cuenta que realmente las decisiones se toman por una persona. Y es ahí cuando van a haber disputas internas que hoy estamos viviendo. Pero yo no puedo dejar pasar algo fundamental que dice Nicolás. Y es, yo no creo en un país transaccional y puedo sonar un poco viviendo una utopía. Y lo que a mí me molesta considerablemente de dos personas cercanas al verde de alguna forma, Claudia y Petro, es que nos vendan una idea de cambio. Claudia, un cambio sin corrupción, y los que hemos trabajado en el distrito sabemos que eso nunca existió. La corrupción estuvo ahí y sería muy grosero considerar algo distinto, y un cambio en el gobierno, porque es que la razón fundamental por los que muchos eligieron a Gustavo Petro es porque él lo prometió. Y es ahí cuando en la política vale la palabra y los principios. Pues una cosa es la realidad y otra cosa claro, es lo pero que es que se yo no me puede puedo idealizar. justificar. Y justamente al prometer y llegar a cumplir, hay que encontrarse con una realidad, la realidad que siempre ha imperado, la forma en que se gobierna. Claro, Pero entonces ahí- no lo prometamos entonces porque no podemos no te llegar y vuelvas a Dalí de la lucha no contra puedes la llegar y corrupción. romper el tablero. Entonces no hagamos Entonces- referendos contra la entonces corrupción. no Tienes hagas que empezar campañas a transformar anticorrupción. desde abajo todo. Sí. Pero Y la- desde abajo es gobernando, Sí, transformando pero- las prácticas, pero desde pero lo más- adentro. lo más es que tú no fregado- puedes Por eso, llegar a un transformar las lugar y prácticas desde romper adentro, todo el que fue lo que no procedimiento. hizo la administración Pero mira, pasada. lo más ¿no? fregado O de sea- acá es que entre los dos bandos no está Gustavo Petro a ver quién le habla más cerquita al oído. Entre los dos bandos está el mandato de cambio, que es el gran sacrificado de todo esto. El mandato de cambio por el que las mujeres votaron, por el que las feministas votamos en segunda vuelta, por el que votó el pueblo indígena, por el que votaron muchísimas personas, es el gran sacrificado en medio de esta puja y de estas transacciones políticas. Bueno, Transacciones. si entonces, Nicolás, ya vuelvo con usted a eso, pero si esto es así y es tan evidente, porque Nicolás puso el abanico, le insisto, prácticamente todo el gobierno presidenciable, lo ha advertido además Nicolás diciendo, esa es una puja natural porque el sistema es así y el clientelismo nos lleva a eso, porque lo niega el presidente. Nicolás, porque es que el presidente dijo apenas esta semana que eso no es cierto, que así como las chuzadas denunciadas por un magistrado de la Corte Constitucional en Colombia, esto es un asunto de cadenas de WhatsApp, de chismes, que no son más que rumores de los medios de comunicación. Si es tan evidente el fuego amigo, porque el presidente lo niega. Camila, alguien en el Congreso un día me dijo que si Gustavo Petro fuera un boxeador, le encantaría estar en la esquina recibiendo golpes, porque atacando es muy malo, pero recibiéndolos es realmente el mejor. Y yo le voy a dar una razón, la que considero fundamental de por qué estamos diciendo que no existe la corrupción y por qué sucede eso. Y le voy a dar los ejemplos fundamentales. Álvaro Leiva, pasaportes. Ujú. Salazar lo pone Leiva.
Salazar se va al Partido Conservador porque apoya a Leiva cuando Leiva fue conservador. El señor tiene tantos años que ha habido El otro alto un funcionario de la mundo- Cancillería. Claro, secretario general de la Secretario Cancillería, general. que es un cargo casi que político. Algunos pocos han puesto embajadores de cargo, por ejemplo Holmes Trujillo puso embajador de carrera, el que hoy es el embajador en Salvador, entre otros aspectos, pero es un cargo totalmente político. Entonces cuando nos sucede esto de que no, acá hay corrupción, pero nosotros no tenemos nada que ver, entonces es Olmedo, entonces es Salazar, entonces es el computador de la ministra de Ciencia No, que es el solita sistema. se puso Es el sistema. realmente a decir, oiga, ¿qué sucedió? Falsifique mi hoja de vida. Yo creo que el gobierno del cambio tiene algo fundamental y es que en un inicio denuncian las cosas, denuncian, y luego cuando nosotros enviamos derechos de petición a la Fiscalía, a las CIAs, Procuraduría, Contraloría, no hay nada. ¿En dónde están todas las denuncias que Leiva se supone que hizo por el tema de los pasaportes? Yo no veo una. Es el colmo lo que está haciendo hoy Felipe Harman realmente en la ANT, en la Agencia Nacional de Tierras, porque está diciendo que presento 14 denuncias ante la Fiscalía de personas anónimas porque yo no sé quién hizo esto. Obviamente él sabe qué hizo, quién los hizo, de pronto en el anterior, con el anterior director, pero es fundamental aquí algo y es, se están quedando en el discurso anticorrupción, se están quedando en un mensaje hacia el país de todo sucede a mis espaldas y creo que hoy son los más samperistas y en ese sentido es fundamental darnos cuenta que a ellos les funciona muy bien en su discurso decir que todo está a sus espaldas y que todo el mundo no fue, pero de nuevo, los pasaportes, el último pliego de pasaportes se presentó en el año, la última licitación fue en el año 2023, ellos la fabricaron, Claro. entonces ¿por qué estamos denunciando eso? Y si los denunciamos, pues saquemos a todo el mundo Y después del dicen que es un ministerio. golpe blando. Claro, entonces sucede eso, con la ANT está pasando lo mismo y ahí hay otra lucha de poder y ahí hay otro fuego amigo, porque Harman también está demandando al anterior Gerardo Vega, al anterior director de la ANT, ante la Fiscalía. Un hombre que se fue muy peleado con la ministra de Agricultura. Claro, y es ahí cuando uno se dice, uno piensa y uno dice, así como en el distrito con Claudia López, estamos denunciando la anticorrupción, O sea, su pero no respuesta estamos es porque mostrando nada. dar la espalda a esto sirve para el discurso. Yo creo que en temas de marketing político, y acá Funciona. Santiago, que es especialista o Pues magíster, Santiago, cuéntenos es usted, muy ¿por bueno qué en el eso. presidente lo niega? ¿Por qué el presidente, o por lo menos no lo reconoce? Porque él dice, todo esto es culpa de esas cadenas falsas de WhatsApp en la que creen los medios. Echarle la culpa al golpe blando, echarle la culpa a la oposición, echarle la culpa a los empresarios, echarle la culpa al establecimiento, siempre va a generar réditos políticos, no importa quién lo diga. Si eso le dice a alguien de izquierda o derecha, va a generar réditos. Porque Ujú. si uno tiene cierta base electoral, ellos van a maximizar el discurso y van a repetir como ovejas que van al matadero que alguien les está persiguiendo. Es una estrategia electoral. Sí, pero es que Sigo- a él lo están persiguiendo en el mismo gobierno, con los funcionarios que él mismo eligió. Sí, pero Gustavo Petro tiene una gran ventaja, que ni siquiera una hoja del árbol se cae dentro del pacto sin la voluntad de él. Él es una especie de deidad al interior de esa fuerza política que va a ser protagonista en 2 años. A quien él le dé la bendición va a tener ciertos votos. Claro. Yo Por creo supuesto. que esa persona incluso podría pasar eventualmente a una segunda vuelta. Y todo esto va abriendo el camino, desprestigiando medios, desprestigiando sectores que la izquierda tradicionalmente ha visto como adversarios, como estrategia de lo que va a pasar en 2 años. Sí, la verdad yo sí creo que la reacción del presidente fue muy desafortunada porque ahorita estamos viendo un choque institucional entre el Ejecutivo y el Judicial, lo que ha planteado el magistrado de la Corte Constitucional como interceptaciones a su celular o posibles chuzadas es demasiado delicado, más en un país como el nuestro con una trascendencia, una historia de chuzadas que ha sido promovida por la oposición y otros sectores de extrema derecha para perpetuarse en el poder. Entonces esto sí deja pues un sinsabor que el presidente que ha sido víctima de chuzadas no coja con la mayor gravedad estas denuncias de un magistrado de la Corte Constitucional, pues es muy desatinado. Pero también es desatinado la manera, Camila, en cómo el magistrado hace la denuncia. Por favor, es que cómo va a salir a decir que él cree que tiene interceptado el teléfono pero que no sabe quién lo intercepta. Ayer
ayer salió en una rueda de prensa a decir que creía que el celular tenía un virus, que él no tenía seguridad sobre si era el Estado quien lo estaba interceptando. Por favor, o sea, ¿en qué cabeza cabe también por parte del magistrado de la Corte Constitucional salir a poner este manto de duda en la opinión pública sobre unas posibles chuzadas por parte de las entidades de inteligencia del Estado sin saber a ciencia cierta quién lo está haciendo? Entonces ayer prácticamente, Camila, sale el magistrado que hizo la denuncia a detractarse, a decir que él no tiene la suficiente evidencia para afirmar que es el Estado el que lo está chuzando. Entonces ahí sí queda todo pues aún peor, porque por supuesto es inadecuada la respuesta del presidente al no garantizar pues una debida investigación, un proceso pues que logre desenlazar lo que está sucediendo, y por parte del magistrado también él tenía que haber seguido otro conducto regular antes de hacer esas aseveraciones de la manera en que lo hizo. Uy, pero bueno, con este asunto de las chuzadas, yo sí voy a hacer un poquito de abogada del diablo, porque pues al presidente no le corresponde investigar, entonces pues sí, tiene que dar garantías, tiene que... A mí me parece también un poco desafortunado que salga de una... Estoy absolutamente seguro de que en este gobierno no se chuza, porque efectivamente hay un montón de cosas que quién sabe sobre las que tiene control o no. Lo único que correcto para decir era se tiene que investigar, se tiene que llegar al fondo y se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, pero efectivamente lo que pasó con el modo en que hizo la denuncia al magistrado fue también bastante desafortunado. Él mismo ni siquiera ha hecho la denuncia ante la fiscalía, sino que hizo una intermediación para que alguien más hiciese la denuncia en la fiscalía. Entonces esto ha sido, digamos, ha generado todo un clima de zozobra que creo que es a lo que están jugando, ahí sí, sectores contrarios al gobierno, y es un poco jugarle a la zozobra. Y entre ellos también medios de comunicación, Camila, porque por ejemplo, qué pena que te interrumpa. Perdón, termino la idea, pero en esto sí hay como un caldo un poco siniestro y complicado entre la improvisación de muchos altos funcionarios del gobierno, que genera este clima de inestabilidad, que cometen torpezas enormes, que dan papaya, como se dice, más el oportunismo también de unos sectores que están dentro y fuera del gobierno, que aprovechan para asestar, y eso va a seguir pasando porque seguramente al ver que la popularidad del gobierno sigue y sigue cayendo, pues lo que van a hacer es tratar de separarse de él y empezar a darle duro, y ese fuego amigo se va a intensificar. Pero además a eso sumémosle el ánimo, lo que estaba diciendo Santiago, y lo que estaba diciendo también Nicolás, el ánimo de mártir de Gustavo Petro como figura, y a eso súmenle, y bueno, entonces eso lo que nos va a dar es uno, una intensificación a futuro de ese fuego amigo, y dos, una campaña absolutamente violenta como seguramente no habremos visto, y eso que hemos visto campañas muy violentas en los últimos años. Yo quisiera dejar una acotación acá, y en parte todo el escenario mediático que estamos viendo, la pugnacidad ante la opinión pública, es culpa de Revista Semana, quien saca una primicia en exclusiva, una carta que se había dialogado con el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado interceptado y la fiscal general de la Nación, y sale Semana con una primicia a tergiversar toda la realidad, con a sacar candidata. acusados, a decir que Carlos Ramón intercepta, así tal cual. Entonces, todo el escenario que estamos viviendo de pugnacidad y de fuego amigo en la opinión pública también proviene de la misma opinión pública, que no le está dando claridad a la ciudadanía sobre qué es lo que informa. Entonces eso también es muy peligroso, porque lo que hace Semana en dirección de una posible candidata presidencial es manipular la opinión pública para favorecer a un sector electoral. Y para que sepamos en las elecciones cuál va a ser el papel de este fuego amigo. Ahora, cerrando esta discusión, porque se nos va a acabar el tiempo, Nicolás, teniendo claro que el fuego amigo existe, que tiene objetivos distintos y protagonistas distintos, ¿qué es lo que más pierde en el gobierno con esta situación? Realmente yo creo que ha perdido su palabra, ha perdido su honestidad, y evidencia y demuestra que ellos utilizan las mismas estrategias que cualquier otro gobierno ha utilizado, y a mí Nicolás Quintero me llena de una insatisfacción, realmente de una decepción muy grande, pero no solo eso, sino que en medio de este fuego amigo lo que veremos es un gobierno más que dividido, en el cual, como nos estamos dando cuenta en los grupos de WhatsApp, no van a haber límites, y a mí lo que me preocupa es eso.
porque ya hay cadenas de WhatsApp, pero Sí. se han dicho que hay gritos entre ministros y se ha dicho que hay muchos que no se hablan. Y no solo eso, sino que hoy ex ministros están siendo demandados, denunciados ante la Fiscalía, ante las CIAs, y vuelvo a poner el ejemplo de Felipe Harman y de Germán. En ese sentido, lo que yo veo es que el gobierno nacional, entre ellos se van a poner a pelear, y nosotros seguimos esperando que dice Olmedo, porque Guaid Mansur dijo en estos días que no puso nada en contra de él. Nosotros seguimos esperando quién tuvo la culpa en los pasaportes. Nosotros seguimos esperando quién tiene la culpa hoy, por ejemplo, en lo que ha sido la seguridad misma del país, que es un tema fundamental. ¿Quién ha tenido la culpa en la reforma estatutaria a la educación? ¿Quién tuvo la culpa en la elección del rector de la Nacional? Y nos quedaremos, porque llevamos 2 años en estas, nos quedaremos otros 2 años, porque los primeros escándalos, obviamente hay que recordarlo, es Marelvis Mesa con el polígrafo, Roy Barreras haciendo una denuncia más que grave. Quien manejó la campaña hace una denuncia muy grave, y hoy llevamos 2 años en los cuales yo envié un derecho de petición hace un mes al Ministerio del Trabajo, y esa investigación, y acá lo podemos hablar en Blue Radio, no lleva a nada. Y realmente la persona encargada de esa investigación tiene, ella lo explica en un derecho de petición, 68, 72 casos a su poder. Claro. Entonces nos quedamos 2 años sin saber qué está pasando, y a mí me parece, y lo escribí acá, muy deshonesto de Laura Sarabia, que diga que los funcionarios públicos que somos honestos o que hacemos un trabajo honesto desde la función pública nos estamos viendo afectados, cuando realmente ella no ha sido honesta con sus causas, así como el gobierno nacional no lo ha sido. Y hoy creo yo que no vamos a descubrir en este gobierno, quizás más adelante, qué está pasando con los carrotanques, porque es que solo se han hablado de poco más de 100 carrotanques, pero ¿qué está pasando ahí? Hoy la ANT tiene contrataciones por cientos de miles de millones de pesos que ni siquiera el director sabe en qué estado están. Y son más preguntas que respuestas. Ahora, Liliana, ¿el fuego amigo se resuelve con un remesón de ministros? No creo, y no creo que ni siquiera el presidente lo esté pensando así. Creo que ese remesón de ministros y las campañas internas y en redes que ya estamos viendo tienen que ver precisamente con ese posicionamiento hacia elecciones, y creo que lo que el presidente tendrá en mente es cómo llegar más fortalecido para hacer una campaña petrista post-Petro. Aunque suene bien extraño, pero eso seguramente es a lo que está aspirando. Pero yo quiero insistir en algo a propósito de la pregunta que le hacías a Nicolás, y es que el gran sacrificado es el mandato de cambio, porque la gente tenía la aspiración, seguramente no de que todo cambiara en las instituciones o se acabara la pobreza, la desigualdad, pero sí en que hubiese un cambio de estilo en la manera de gobernar. Okay. Esa era la aspiración básica de muchísimas personas que hoy se manifiestan desilusionadas. Por ejemplo, voy a poner el gran caso de María Jimena Duzán, que hizo un derecho de petición en su podcast, al que el presidente le respondió con 14 piedras en la mano. Así que creo que en últimas el gran sacrificado de verdad es ese mandato de cambio de estilo en la manera de gobernar. ¿Y no será, Santiago, que para rescatar el mandato, así lo ha bautizado Liliana, ese fuego amigo baja un poco el tono en la Casa de Nariño? ¿Será que los protagonistas de estos bandos del fuego amigo no ceden un poquito ante el fracaso en el que se está convirtiendo el proyecto político, o van hasta el último momento hacia el fracaso del proyecto a cambio de seguir en la guerra? No van a ceder, y por el contrario se va a intensificar el fuego amigo o la guerra fría que yo bauticé para este caso puntual. No es casualidad que ya estén rodando por ahí TikToks de Roy Barreras diciendo: yo nunca he sido petrista, yo no soy de izquierda, Esto ya se escaló. yo nunca voté por Uribe, falta que diga, ¿sí? O sea, un uribista petrista es un caso sui generis y de todas las Pues hay conservadores petristas y tampoco les han dado tan duro, pero bueno. Ese es otro caso. El punto es que se va a intensificar y va a llegar a unos extremos que no hemos visto por ahora. Quisiera que recordáramos el segundo mandato de Juan Manuel Santos en su gloriosa unidad nacional, que todos los días alguien de la coalición decide decir: esta coalición está pegada con babas. Llega un año antes de las elecciones el ambiente y empeoró todo, tanto así que tuvieron casi que 3 candidatos presidenciales de esa coalición Eso que va a había pasar. elegido a Juan Manuel Santos. Con Gustavo Petro, que lo eligieron como 200 millones de partidos, vamos a ver lo mismo, y va a salir un fraccionamiento partidista como nunca habíamos visto en época reciente. Eso depende de si se aprueba el transfugismo o no. Ah, bueno, eso va a ser clave para mover este ajedrez. Pero por último también, Nicolás, le dejé a usted la pregunta más difícil.
Si el presidente Petro hipotéticamente tuviera que elegir de los dos bandos, ¿con cuál se queda? ¿Con el de Laura Sarabia? ¿Con el de Carlos Uy, Ramón no, González? Muy, muy difícil, pero por supuesto se quedará con la persona con la que se acuesta todas las noches y esa es Verónica Alcocer, ¿no? ¿Quién está con Verónica Alcocer? Pues es como muy fácil saberlo, ¿no? Digamos, No me parece no lo sé hasta qué punto se va a distanciar del bando de pues Carlos Fernando, el director de la Unidad Nacional de la Protección, pero lo que sí es cierto y sí me gustaría dejar en esta conclusión de la discusión es que los grandes perdedores son la ciudadanía, los colombianos, que nos sentimos hartos de que siempre pasen los mismos escándalos, de que siempre suceda lo mismo, de que siempre cojan los recursos públicos para enriquecer a ciertas personas y que la gente más necesitada, como por ejemplo las familias empobrecidas de La Guajira que no tienen agua, ahorita no estén teniendo agua potable. Entonces, por supuesto, en medio de toda esta cortina de escándalos, en medio de toda esta sofisticación de análisis que hemos planteado el día de hoy, quienes quedan en la mitad son los ciudadanos, con un desasosiego infinito por no saber qué es lo que pasa con este gobierno, que parece no avanzar, que parece trabado en ejecutar, que al Sí. fin y al cabo que fue para eso que lo eligieron, ¿no? Liliana la veo mordiéndose la Es que lengua. a mí ¿Con no quién me se pare- queda? Es que a mí no me parece difícil la pregunta. Muy rápido, terminemos Yo de creo que polarizar, se me está acabando el yo tiempo. creo que tranza con ese sector tradicional y al sector más petrista y de alternativo de corazón lo que hará será exigirle lealtad, como lo ha hecho No, en no, muchas pero a mí ocasiones. deme nombre. ¿Con Laura Sarabia o con Carlos Ramón González? Ah, no, con Roy, con Laura, con Benedetti, sector con de todos Laura. ellos. ¿Usted cree lo mismo, y a Santiago? Carlos Yo me Augusto inclino le por lo mismo. exige absoluta lealtad y que se traguen el sapo. Coincido completamente con Liliana. Esto está muy Yo- difícil. yo ¿Usted no cree lo mismo, coincido Nicolás? con todos en la medida en la que creo yo que esa va a ser una decisión que va a tomar por ahí faltando 6 meses para las elecciones. Esa va a Pero ser- en 6 meses, ¿con quién se queda? Hoy yo no sé, porque es que hay muchas No, personas... usted está muy diplomático, No, muy la canciller. pregunta, No, la pregunta ese. si No, los no, no, sectores, hoy- la pregunta hoy si los sectores está con alternativos se Laura tragan el Sarabia. sapo. Hoy él está con Laura Sarabia. ¿Y si Pero- Verónica se lanza? Pero Ah. si Verónica se lanza, Que ahí no habría que quiere. ver. Llegamos a la fase de la especulación porque el fuego amigo da para todo. Ha sido un gusto debatir con ustedes, señores, a los Nicolás, a Santiago, a Liliana. Gracias por haberse subido al andén. Usted que nos está viendo y escuchando puede subirse y seguir esta discusión en redes sociales, incluso en la fase de la especulación, usando numeral el andén en todas las redes sociales. Gracias, que los vuelva a ver, que volvamos a hablar. Y bueno, gracias. por ahí faltando 6 Gracias, meses, Camila. lo espero aquí para que veamos al final quién Eso. tiene la razón y con qué bando, si es que esta puja sigue así, se queda el presidente Petro. Chao. Gracias, Camilo. Gracias, Cami. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.